Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos un lunes más acompañándolos en este su programa Sobre la Mesa. Y en estas últimas horas hemos pensado con la producción del programa hacer y hablar sobre la geopolítica latinoamericana. Este es nuestro tema, vamos a hablar de los pesos, los contrapesos, cómo se mueven las fichas en el panorama latinoamericano, la política, y este es el tema que le proponemos para este nuestro programa. Comenzamos. Bien, empezamos el programa. Tengo una mesa, un lujo de mesa esta noche para poder transmitir todas estas ideas, todos estos conceptos que tienen que quedar bien claros dentro de los bolivianos, porque hay toda una batería de medios de comunicación que dicen una y otra cosa, ciertas o medias ciertas, en muchos casos, sobre la realidad de lo que está viviendo específicamente Venezuela y de lo que significa la geopolítica latinoamericana, cómo se van alineando los países, en fin, de ese tema es del que vamos a hablar esta noche. Esto es muy importante para los latinoamericanos. Voy a comenzar presentándoles a mis invitados. Le voy a dar la bienvenida a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Cris González. Embajadora, buenas noches, gusto de tenerla acá. Buenas noches, gracias por la invitación y por permitirnos estar en este programa tan prestigioso para nuestra comunidad. Muchas gracias, embajadora. Al general Edwin de la Fuente, que también conoce mucho de geopolítica, es más, es profesor de geopolítica, es miembro de la Academia de la Historia también. Buenas noches, general. No, muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos los panelistas. Para mí es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Al embajador de Nicaragua, le voy a dar las buenas noches, embajador Chévez, ¿no? Chévez, sí. Muchas gracias por la invitación. Un tema tan actualizado de lo que le ocurre al pueblo venezolano y del cual toda Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe están con el pueblo venezolano. Claro que sí. Al embajador Vladimir Sprinchan. ¿Así se pronuncia? Sí. Embajador, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias para esa iniciativa de organizar esa emisión. Para Rusia es importante de presentar su posición a través de esa crisis en Venezuela. Rusia está con Venezuela, con su gobierno legal, con su presidente legal, Nicolás Maduro. Bien, enseguida vamos a hablar de los detalles. Embajadora, comenzaremos con usted. De verdad que a todos los latinoamericanos nos duele lo que pasa en nuestro hermano país de Venezuela. Específicamente Venezuela, los bolivianos y los venezolanos nos hemos caracterizado a lo largo de nuestra historia republicana y no republicana, en el caso de los bolivianos, de tener mucha cercanía entre venezolanos y bolivianos, siempre ha habido mucho cariño. Entonces, como latinoamericanos nos duele ver lo que está sucediendo y toda esta tergiversación que hay acerca de la realidad venezolana. Nos duele Venezuela en estos días y quisiéramos conocer de su palabra cuál es la situación que está atravesando Venezuela y luego pasaríamos al general para que nos hable de cómo se han ido alineando los países latinoamericanos con o en contra de Venezuela. Embajadora, es de usted la palabra. Bueno, quiero, como en honor al tiempo, que tenemos muy poco tiempo para poder hablar todo, quiero graficar dos cosas. En Venezuela existe en este momento un golpe internacional, como nunca visto en la historia. Y si estudiamos recientemente, por lo menos en los últimos 30 años, 40 años, no ha existido un golpe en el cual Estados Unidos se coloque a la cabeza de esta acción golpista y guerrerista. Entonces hay un golpe internacional y un golpe mediático y de redes sociales, un golpe que de verdad ha afectado a muchísima gente y los ha puesto al borde de colapso incluso.
Pero en el ámbito internacional, territorial, se está viviendo una reconfiguración de las fuerzas que van en defensa de la paz en Venezuela. Enfrentados a este golpe, hace 12 días un joven, un muchacho, fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela y se autoproclamó en una plaza de una calle, se autoproclamó presidente. Esto es parte de un entramado, de un plan orquestado por los Estados Unidos que ya no se esconde, ya está al frente, a la cabeza de este golpe. Entonces, parte del plan era colocar a una pieza en juego que lograra dividir el país, y a 12 días esto no ha pasado. En el ámbito internacional han tenido todos los reveses que ellos pensaban que no iban a tener. Por ejemplo, en el ámbito internacional, iban a la OEA pensando que tenían a su favor todas las votaciones de la OEA, y no fue así. Hubo un revés de países dignos que se enfrentaron ante esta situación. Obviamente es un golpe de Estado y bueno, decidieron no apoyar esta acción macabra de una guerra contra Venezuela, una intervención contra Venezuela. Se fueron a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y también tuvieron el revés en este mismo seno. Entonces, no conformes con estos dos reveses importantísimos para su maniobra guerrerista, pues decidieron lanzarse solos con el Cartel de Lima y presionando a países europeos para que estos países logren apoyar a una presidencia autoproclamada que no existe, que es ilegítima y es ilegal, viola desde todo punto de vista la Constitución venezolana y bolivariana. Vamos un poquito más atrás, embajadora, porque es muy importante tener este dato. Las elecciones para presidente de mayo del año pasado, ¿qué han dado como resultado? ¿Qué ha elegido el pueblo venezolano? Bueno, las elecciones del año pasado se dan en el marco, se adelantan además en el marco de lo que fue las mesas de diálogo con la oposición. Y ahí comienza a urdirse este plan de golpe posterior. Entonces, en el adelanto de estas elecciones, la oposición venezolana sabe que no cuenta con una masa crítica que pueda apoyar sus acciones violentistas, que siempre debajo en su agenda está la violencia, siempre está la violencia. Entonces, la gente viene cansada de unas guarimbas, que son actos terroristas terribles, que dejaron personas quemadas, muertos. Bueno, entonces deciden no firmar el acuerdo entre gobierno y oposición. Vamos a las elecciones porque ya se había decidido, el CNE y toda la estructura del Estado decide adelantar las elecciones, vamos de todas maneras a las elecciones, y parte de la oposición decide retirarse. No toda la oposición, participan también candidatos de la oposición, sin embargo no son los que los Estados Unidos quería que participaran porque no podían, no tenían votación. Entonces deciden en una maniobra golpista retirarse y ya desde ese momento invalidar estas elecciones. El 10 de enero toma posesión Nicolás Maduro y ya toda la orquesta y toda la campaña vino desde mayo del año pasado a desconocer estas elecciones legítimas en Venezuela, donde participan más de 9 millones de personas, el presidente gana con más de 6 millones de votos, el resto de los votos fueron para los candidatos de la oposición. Entonces, ¿cómo es posible que cualquier otro país del planeta, con todo respeto que nosotros tenemos al resto de los países, a la autodeterminación de los pueblos, nos vengan a exigir que en 8 días, en 9 días o en 90 días tengamos que reconocer a un autoproclamado? ¿Y cómo es posible que nos vengan a exigir que violemos nuestra Constitución? Eso no lo podemos permitir. Fíjense que ahora el relato es, la exigencia es que nosotros vayamos a unas elecciones generales. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque si no, nos van a invadir, si no viene una intervención, que esto, intervenciones humanitarias, de eso sabemos los que conocemos la historia reciente de la humanidad. Cada intervención humanitaria de los Estados Unidos deja una estela de guerra, destrucción, muerte, sangre, gente inocente que no tenía por qué haber estado en esta disputa. En el caso de Venezuela se está jugando el derecho internacional, se está jugando la vida incluso como la conocemos hasta el momento en América Latina, se está jugando la paz en la región, la disputa de la cuenca del Caribe, pero además la disputa por los recursos estratégicos de toda la América del Sur. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a permitir, no sé, y eso no va a pasar, Venezuela no va a permitir, el Estado venezolano, el pueblo venezolano, hija de Bolívar, de Chávez, no van a permitir una intervención, no lo van a permitir? Entonces, ahí está
el juego de las fuerzas, como igual que en un tablero de ajedrez, lo estamos viendo, entre las fuerzas imperiales de Estados Unidos, doblegando a todo el resto de Europa, que lo vemos con una vergüenza nos puede dar. ¿Cómo es posible que estos países logren, o sea, puedan arrodillarse frente a los mandatos de Estados Unidos? Y asimismo los países, los gobiernos del Cartel de Lima se doblegan y se arrodillan ante los Estados Unidos. Y es Estados Unidos quien mandata cada una de las posiciones que ellos están tomando en lo político, en lo internacional, en lo territorial incluso. Y países hermanos que se presten para entregar su territorio a una intervención contra Venezuela, que no va a ser solamente contra Venezuela. O sea, comienzan contra Venezuela tratando de romper la estructura sociopolítica, geográfica, territorial y societal de nuestro país. Claro, hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país de Latinoamérica. Embajadora, un dato más que es muy importante. Se habla y se dice, y hemos escuchado, inclusive al presidente Maduro, hemos escuchado que dice el interés de los Estados Unidos es apropiarse de nuestro petróleo. ¿Cuán cierto hay en esto apropiarse de repente el agua dulce, de repente el oro, de todos estos recursos naturales que Venezuela tiene como riqueza, por supuesto, como país? Fíjate que cuando el siglo XX los Estados Unidos encabezaba golpes, o sea, o estaba detrás de los golpes, nunca evidenciaba de qué se trataba, qué quería. En todo el Medio Oriente siempre hablaban de la democracia, de la paz. Pues ahora han salido todas las fichas a la mesa y han dicho abiertamente que ellos están encima del golpe, ellos están detrás, y han dicho de manera descarada que el interés que tienen las empresas estadounidenses de explotar el petróleo en Venezuela, pero no solamente el petróleo. Venezuela tiene la primera reserva mundial de petróleo. Tiene 12 minerales estratégicos como primera reserva en el planeta, que son los minerales del futuro, entre ellos el coltán, que es considerado el oro azul. Después tenemos la primera cantera de oro en la región. Entonces, todo esto es parte del interés. Hay dos intereses que son fundamentales para los Estados Unidos en la persecución que hacen de nuestros procesos progresistas. Uno es el punto de vista ideológico. Ellos persiguen a Venezuela para acabar con el comunismo, no quieren otro país comunista en la región, y los bolivarianos son los nuevos comunistas, y la lucha de los Estados Unidos desde hace por lo menos 60 años es contra el comunismo. Después está el tema económico, de los recursos estratégicos, la necesidad que tienen ellos de apropiarse de las reservas estratégicas de la región. Para los próximos 100 años, Estados Unidos se le acabará el petróleo en ¿cuántos años? En unos pocos años más, y la única cantera y la más cercana que tiene para desencadenar sus próximas guerras en el próximo siglo está en Venezuela. Estamos a 3 horas en avión, estamos a cuántas, no sé cuánto será un día en barco. O sea, todo lo estratégico que tiene Venezuela está en el ámbito de la región, de la cuenca del Pacífico. Pero además quieren golpear 3 pájaros de un solo tiro. O sea, quieren acabar con Venezuela, pero seguidito irían por Nicaragua, Cuba, Bolivia seguramente. Es como ese poema de ese escrito de Bertolt Brecht. Ayer vinieron por mi vecino, hoy vienen por mí, ¿no? Entonces, en este caso, esto es una situación que nos afecta a todos y a todas los latinoamericanos y latinoamericanas. O sea, ningún país se puede salvar de la arremetida que pueda lograr Estados Unidos si logran vencer, si logran intervenir en Venezuela. Y en el caso nuestro, un pueblo organizado, una Fuerza Armada unida a su pueblo, no van a permitir esta situación, que se presente esta situación. Del petróleo venezolano, ¿qué cantidad se le vende a los Estados Unidos, embajador? Nosotros aportábamos el 30% del petróleo que consumen los Estados Unidos. Sin embargo, acaban de apropiarse de todas las reservas económicas nuestras en Estados Unidos, todo lo que es el capital monetario venezolano que yace en Estados Unidos, asimismo Inglaterra y el resto de los países que están bloqueando nuestras cuentas. O sea, el mismo escenario que vivió Libia en el año 2011, el bloqueo y el saqueo de sus cuentas. O sea, es de una manera descarada y desvergonzada que nos están robando los recursos venezolanos y nos están regalando, entonces le están regalando a la oposición venezolana un resto de
20 millones de dólares para una ayuda humanitaria. Nosotros no necesitamos una ayuda humanitaria, necesitamos que liberen los recursos que van por encima de los 23.000 millones de dólares. Y ellos dicen que retienen estos recursos de los 23.000 millones de dólares para el bien de los venezolanos. ¿Quién le puede creer esto? ¿Quién puede, con qué desfachatez lo están diciendo? La última consulta en esta primera ronda, embajadora, ¿no ha pensado el gobierno venezolano dejar de venderle petróleo a los Estados Unidos? Se está revisando totalmente la relación comercial con Estados Unidos, política, diplomática, una ruptura total. Y el presidente ha dicho, bueno, no hay barco de petróleo que salga de puerto venezolano si no hay un prepago de un pago por adelantado. Un pago por adelantado, exactamente. Entonces, bueno, están en revisión todo este tipo de relaciones, pero seguro que hay mercados en otros lados. Una de las cosas más bárbaras es que se están apropiando de las empresas venezolanas en Estados Unidos que se llama Citgo, y ya incluso colocaron una bandera norteamericana en la propiedad de Citgo. Es un saqueo descarado, mediático, público, que la gente no puede quedar indiferente ante esta situación. Quisiera que producción me ayude con esto. Escuchemos lo que decía el presidente Donald Trump a propósito cuando la prensa le pregunta sobre la situación de Venezuela, lo que él comenta. Estados Unidos continúa su plan golpista para Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump no descartó la opción militar para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Would make you use the U.S. military in Venezuela? What's the national security interest? But certainly it's something that's it's an option. En una entrevista divulgada por la cadena estadounidense CBS, Trump agregó que rechazó reunirse con Maduro. Well, he has requested a meeting, and I've turned it down because we're very far along in the process. You have a young and energetic gentleman, but you have other people within that same group that have been if you talk about democracy, it's really democracy in action. En una entrevista con la cadena española La Sexta, Maduro dijo que Estados Unidos quiere volver al siglo XX de los golpes de Estado militares, de gobiernos títeres subordinados y saqueo de recursos. Para, Donald Trump, para ahí. Estás cometiendo errores que te van a manchar de sangre las manos y vas a salir a la presidencia manchado en sangre. Para. Los bolivarianos tenemos capacidad de diálogo, de entendimiento, vamos a respetarnos. ¿O es que vas a repetir un Vietnam en América Latina? Se lo diría, se lo repetiría. Y desde una base de la Armada venezolana en el estado de Aragua, pidió al pueblo y a los militares evitar que el país se convierta en una estrella más de la bandera de Estados Unidos. Hombres del mar, estemos a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir. Hoy se decide el futuro de Venezuela. Si Venezuela se va a convertir en una estrella de la bandera gringa, o Venezuela va a seguir ondeando su tricolor con sus 8 estrellas libres y soberanas, como debe seguir. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en tanto, dijo que la comunidad internacional debe centrarse en ayudar a resolver los problemas económicos y sociales de Venezuela y abstenerse de cualquier interferencia destructiva. Estas eran algunas de las palabras del presidente Donald Trump que expresaba, en primer lugar, que no va a hablar con el presidente Maduro, porque bueno, él tiene sus argumentos, dice que en realidad no hace sentido, ¿no? el tener una conversación, y que ellos tienen claramente determinado lo que van a hacer respecto al tema de Venezuela. General, ¿cómo ve cómo se han alineado los países latinoamericanos, el Ecuador, Colombia, Brasil, la Argentina? Usted me dirá, respecto al problema de Venezuela. Nunca en Latinoamérica hemos tenido este problema. Las palabras de Bolívar. Bien claro, ¿no? Él decía, es fácil darles la independencia a los pueblos. Lo difícil es darles la libertad mental. Entonces acá, históricamente, los pueblos en América hemos estado sometidos, esclavizados por los imperios a su turno. Entonces, principalmente las clases medias y las élites de América Latina
que han sido las que han manejado por más de 200 años después de los procesos independentistas, han estado sumisos, han estado entregados al imperio norteamericano, antes al imperio inglés, antes al imperio español y a todos los imperios de su turno. Entonces lo que tiene que estar claro, no tenemos que desgarrarnos las vestiduras al querer explicar, por ejemplo, lo injusto que están siendo al querer hacer caer un país democrático, un presidente elegido democráticamente, un país que está defendiendo su soberanía, un país que está defendiendo su dignidad. No vamos a explicar por qué, porque para el imperio no le interesa. El imperio norteamericano ha manejado por más de 60, 70 años las dictaduras, las más perversas, las más sanguinarias en este continente. En el siglo XIX ha hecho lo que le ha dado la gana. Le ha usurpado territorios a México. Ha dominado Centroamérica como le ha dado la gana. Ha puesto un presidente civil en un país centroamericano que fue elegido por las urnas. Entonces, eso es lo importante en este momento, hacer entender que los conceptos geopolíticos fueron creados para validar la imposición imperial. Los conceptos geopolíticos, la teoría geopolítica ha sido creada precisamente para justificar las invasiones. La necesidad de espacio vital de los países que crecen tienen la obligación de usurpar territorios a los países que supuestamente no se han desarrollado, pero tienen territorios que les sirven a ellos vitalmente para su desarrollo. Entonces, la mentalidad imperial, el petróleo venezolano es de ellos. Latinoamérica es su quinto patio y siempre fue las riquezas latinoamericanas, riquezas de los imperios. Entonces, ¿cómo hacemos entender esa mentalidad? Ellos no van a cambiar, Lorena. Y esto es importante hacer entender. Ellos no van a cambiar su mentalidad porque para ellos todas las riquezas del mundo son de ellos. Y no les interesa porque hoy en día el imperio se ha vuelto más sanguinario. Hasta la Segunda Guerra Mundial no estaban en los objetivos militares las mujeres, los niños, la población civil, esa población que no tiene nada que ver en estos intereses políticos, económicos. Hoy en día se pasaron de la raya. Hoy en día bombardean poblaciones indefensas, donde hay mujeres, donde hay niños, donde hay ancianos, sin la mayor vergüenza ante el mundo. Ha llegado a tal cinismo el imperio que ahora se cree atrevido de hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que de una vez entendamos? Los americanos tenemos que de una vez entender cuál es el papel del imperio y cuál debe ser el papel de los americanos. ¿Qué tenemos que entender los americanos para defender nuestro suelo? Para defender nuestros intereses, para defender nuestras riquezas. Nosotros tenemos que crear nuestras propias doctrinas geopolíticas, que ese fue el intento de la unidad de Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y todos los países que estábamos en el bloque. Desarrollar un pensamiento propio de nosotros. ¿Para qué? Para defendernos ante tanto avasallamiento. Pero ¿qué es lo importante? También difundir, hacer conocer a nuestros pueblos, a nuestros dirigentes, a nuestra gente, qué es lo que pasa, pero con discursos fáciles, digeribles, de manera que puedan entender fácilmente qué es lo que está pasando ahorita en Venezuela. Porque los medios de comunicación están pues dirigidos a otro nivel. Ellos han tomado el poder de los medios de comunicación a nivel mundial. Ellos manejan todas las redes. Ellos están difundiendo las medias mentiras, las calumnias. Están manejando exactamente como manejaba Goebbels con el imperio alemán, con Hitler. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Lo que tenemos que hacer es que a través de estos medios de comunicación, Lorena, nuestra gente se eduque, se capacite, se oriente y nosotros darles los insumos necesarios para que ellos entiendan profundamente qué es lo que estamos viviendo.
A ver, al embajador de Nicaragua. Como ve, embajador, la situación está complicada. Como latinoamericanos no nos duele ver que lo que está pasando en Venezuela, por supuesto, porque también hay gente que está sufriendo, gente que está saliendo del país. ¿Qué me dice? Bueno, en 1809, siglo pasado, no muy distante, un embajador, un hombre que era del Pentágono, me mandó una nota que se conoce como la famosa nota NOC en la historia de Nicaragua. Entonces le digo, dejad de ser presidente. ¿Cuáles eran los intereses en ese momento? La construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Lo abortaron el gobierno de los Estados Unidos y eso truncó el desarrollo de nuestro país. Y así se pudiera enumerar, digamos, a lo largo de la historia todo lo que ha pasado. Recientemente, en abril, Nicaragua fue víctima también de un intento de golpe de Estado. Nos infligieron un golpe a la economía terrible. Hay más de 60.000 desempleados en nuestro país. Se cerraron más de 8.000 empresas. Todo fue financiado por el gobierno norteamericano, por sus agencias. Y buscaron hacer la misma metodología que le aplicaron con las guarimbas a Venezuela, se la aplicaron a Nicaragua. Hay dolor, luto y sangre en nuestro país. No es nuevo para nosotros. Nosotros creemos, y la posición de nuestro gobierno es de un respaldo absoluto al presidente Maduro, que es el presidente legítimo. Lo mismo le plantearon a Nicaragua. ¿Qué es lo que dijeron? Que Daniel Ortega adelante las elecciones. Es decir, es un golpe de Estado donde estuvo involucrada la jerarquía de la iglesia, la empresa privada y la ONG que defienden derechos humanos, libertad de expresión. Es la misma metodología, es el mismo guión. Entonces, ¿qué nos toca en este momento? Yo concuerdo con lo que decía el general Edwin. Este no es un momento de lucubraciones y abstracciones, porque la realidad están despedazando un país y a un pueblo. Lo que quieren es generar, pues, digamos, la inconformidad, porque quienes generaron la escasez en Venezuela fueron estos gobiernos. ¿Quiénes han generado la hiperinflación en Venezuela? Son esa cantidad de medidas, digamos, de agresión mediática, diplomática, etc. Ya se refería al fracaso que tuvieron en la OEA y en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Lo mismo fue Nicaragua. Nicaragua los derrotó también ahí. Ahora, nos toca entonces a nosotros, los latinoamericanos, ver con claridad de que se está actuando de una manera irracional y respetando, digamos, las más elementales normas de convivencia de la humanidad. Y entonces nos quieren llevar a un baño de sangre. Pero los latinoamericanos, los pueblos originarios, los negros, los mestizos, los blancos, tenemos que defender a Venezuela porque es defender Latinoamérica. Yo quisiera que me ayuden con esta notita cortita que les voy a mostrar a propósito del representante de Naciones Unidas. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho la Organización de Naciones Unidas cuando habla del tema Venezuela? The Secretary General did respond to the letter sent via Twitter by the President of the General Assembly, Juan Guaido, which was sent earlier this week. The Secretary General reiterated that what he's already said publicly in his letter, which is basically his concern regarding the crisis in the country and the impact that it is having with the Venezuelan people. He said the United Nations is ready to increase its activities in Venezuela in the areas of humanitarian assistance and development. However, he said that for this, the United Nations needs the consent and the cooperation of the government. The Secretary General again underscored that recognizing governments is not for the Secretariat and for member states, and he noted that his relations with member states, he respects decisions taken particularly by the General Assembly and the Security Council, and he reiterated in his letter the availability of his good offices to help find a political solution to the crisis. And the letter, just so we're clear, the letter was also shared with the permanent mission of Venezuela and also shared with all the people that were CC'd in the original letter. On the humanitarian issue, our colleagues at UNICEF and the Pan American Health Organization are scaling up assistance and already subject to the availability of resources to do more. We've already scaled up in terms of health, nutrition, protection.
Ahí lo tenían ustedes al representante de Naciones Unidas que decía que Guterres no se va a sumar a ningún plan para entrar a Venezuela. Esto quedó absolutamente claro en el marco de lo que significan estas reuniones de las Naciones Unidas. Al embajador de Rusia, la pregunta es la siguiente. Embajador, si hay alguien que de repente puede frenar las intenciones de los Estados Unidos, es Rusia. ¿Cuál es la posición de ustedes y cómo están viendo el problema de lo que está sucediendo en Venezuela? Bien, Rusia no es un estado latinoamericano, pero en mi país se entiende muy bien ese proceso de intenciones de golpear, de cambiar gobiernos, regímenes legales por la parte de Estados Unidos. Y de primeras horas de ese intento de golpe de Estado en Venezuela, nuestro país rechazó ese escenario que vi los Estados Unidos el día de 24 de enero. En la declaración de mi Cancillería se subrayó que el juramento de posesión de un opositor, presidente interino de Venezuela, y su reconocimiento inmediato en esta calidad por parte de Estados Unidos y varios estados regionales de Europa, busca agravar la división en la sociedad venezolana, provocar mayores enfrentamientos frontales en las calles, desestabilizar dramáticamente la situación política en el país, impulsar la escala del conflicto. Eso es para crear unas condiciones para agravar la situación, para crear unas condiciones para enemigos de Venezuela, para decir que la situación es muy grave y es necesario una invasión extranjera. La posición de mi país es que solo los venezolanos tienen derecho a determinar su futuro. Una injerencia externa destructiva, especialmente en la coyuntura actual extremadamente tensa, es inaceptable. La incitación no tiene nada que ver con el proceso democrático. Es un camino directo a la anarquía y el derramamiento de sangre. Y esa es la posición de los primeros días. Siguiente, en el Consejo de Seguridad, Rusia, conjunto con China, paró esas intenciones de Estados Unidos de acusar, de intervenir, de acusar a la gerencia de Venezuela en la situación que se creó en este país. Y las noticias de últimos días, cuando Estados Unidos dejaron el acuerdo sobre misiles, eso presenta que no quieren seguir derechos internacionales, no quieren seguir unos acuerdos entre los países de antes, no quieren reconocer derechos de otro país, construir su vida, tener sus derechos, tener su derecho de desarrollar su estado, su país. Rusia declaró no solamente a través de la Cancillería y mi presidente Vladimir Putin y hoy día y su representante en las relaciones con la prensa, declaró que Rusia está en conjunto con Venezuela porque Venezuela es un punto de defender derechos internacionales, de defender derechos de cada país, tener su soberanía, su dignidad, su libertad y de seguir su vida como el pueblo y la gente de este país quisiera que es más mejor. Eventualmente, embajador, y si estoy hablando muy rápido, dígame para que yo repita las veces que sea necesario, eventualmente ante una intervención, eventualmente, y Dios no quiera que sea así,
¿cuáles serían las acciones de Rusia frente a esta intervención? Bien, esa puede ser una decisión de la gerencia de mi país, no de un embajador, pero como usted conoce, Rusia está muy dura en la posición de no intervenir en la situación, que la solución en Venezuela es en la calle de negociaciones, de contactos entre dos partes de la sociedad venezolana. ¿Y por qué ahora se habló de que en el Consejo de Seguridad fue interciso, fue prohibido cualquier intervención militar en Venezuela? Rusia va a llamar a todo el mundo, a toda comunidad progresiva, a todas fuerzas en el mundo que están a la parte de derecho, a la parte de defender la soberanía de un Estado, no permitir esa intervención, esa invasión. Yo estoy seguro que los Estados Unidos no van a ingerirse en Venezuela, porque eso va a presentar un conflicto regional, es posible mundial, porque en la cara de Venezuela se confrontan dos fuerzas, de bueno y de mal, de Estados Unidos y de Venezuela y otros países que insisten a defender su soberanía. Ustedes han, como gobierno, como Estado, Rusia ha hablado con los chinos, por ejemplo, de algún tipo de alianza para defender Venezuela. Es una alianza política, ideológica, económica. Yo no conozco sobre una alianza militar o sobre unos planes de entrar en ese conflicto militar, pero estoy seguro, y la posición de mi país, que no se va a realizar ese escenario militar de invasión en Venezuela. Bien, tengo que hacer una pausa. Está muy interesante el análisis que estamos haciendo, porque está saliendo obviamente de voz de los representantes de los países que están aquí en nuestro set esta noche en Sobre la Mesa. Unos minutos, nada más. Volvemos. Son las 10 de la noche con 22 minutos, estamos aquí en Sobre la Mesa. Si usted quiere comunicarse con nosotros, debe escribirnos al WhatsApp 720-50222. Yo en el último bloque del programa les voy a leer sus mensajes para que participe de manera interactiva en lo que significa este análisis sobre la situación de Venezuela específicamente y la geopolítica latinoamericana. Embajadora, se dicen varias cosas. El país está complicado, tiene problemas, ha tenido una inflación grande en los últimos tiempos que no la han podido frenar. Hay mucha gente que necesita medicamentos, se dice, hay escasez también de alimentos. No sé cómo va el tema de la entrega de la ración que hace, que es una política del presidente Maduro. ¿Cómo está la situación? Y varios venezolanos que han salido, muchos han vuelto, pero varios también que continúan saliendo del país. ¿Qué me dice de esto? Bueno, sí tenemos una situación económica crítica, que es una situación inducida, una guerra económica que por lo menos en los últimos 3 años se ha profundizado, se ha agrandado impresionantemente. Todo esto, una inflación inducida, una escasez de alimentos y de medicamentos, producto de esta guerra y de este bloqueo financiero y económico que tenemos, pero además una guerra comercial que hay al interior de Venezuela, donde también hay un desangre de nuestros productos que van hacia Colombia, tanto de los productos que producimos nosotros, que no son tanto, porque acuérdense que somos un país dependiente del petróleo y que ha sido muy difícil en estos últimos años cambiar la matriz productiva. Somos un país petrolero y bueno, 200 años, 100 y tantos años de vivir de las rentas del petróleo, y que durante la época de revolución se ha tratado de transformar esta matriz productiva, no totalmente, si hemos estado entre un golpe y otro,
Pero fíjense que hasta 2013 nosotros estábamos sobrecumpliendo las metas del milenio. Teníamos la mejor tasa de alfabetización de toda la región. De hecho, todavía tenemos la mayor tasa de alfabetización, de acceso a la universidad. Más de 5 millones y tantos de jóvenes, niños, niñas estudiando en universidades, en liceos. Bueno, estábamos sobrecumpliendo todo esto. ¿Qué pasa entonces? Necesitaban quebrar la unidad, la cohesión del pueblo y la estabilidad social y económica a través de una guerra como esta que se estableció, jugando y manipulando la moneda venezolana desde Cúcuta, desde Colombia y desde Miami, que a través de los medios virtuales. Entonces, todo esto ha influido y ha sido muy difícil porque todavía nuestro sistema de distribución y de comercialización de los productos depende de la empresa privada. Eso no está en manos del Estado, pero además el suministro de materias básicas, el suministro de medicamentos para los hospitales está bloqueado. Hay una cuestión que hay que analizarla a fondo en nuestros países, que es el tema de la propiedad intelectual. ¿Cómo hacemos para producir nuestro propio medicamento si hay una propiedad intelectual, por lo menos para los productos, para los medicamentos de enfermedades críticas, crónicas como el cáncer o enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico? Entonces, todo esto es un bloqueo permanente, indolente. Y ahora lo que ha anunciado los Estados Unidos es que se profundiza la asfixia. Recuerdo que en la época de Salvador Allende, escribe el presidente de los Estados Unidos que ya no pertenece esto a un presidente o a un grupo, es una política del Estado norteamericano contra los pueblos latinoamericanos. Entonces dice claramente, hay que asfixiar la economía chilena para provocar la caída de Salvador Allende. Hay que hacer aullar la economía. Y en el caso de nosotros, han hecho aullar la economía venezolana, pero aún así, la conciencia del pueblo, la conciencia de clase de los venezolanos y venezolanas es mucho más poderosa, más fuerte. La dignidad de este pueblo es muy poderoso. Y ya, como decía el comandante Chávez, sabíamos el guión que se desarrolló en el golpe contra Salvador Allende y teníamos que saber cambiar el final. Así que esto es lo que ha pasado. Hay una inflación, hay una escasez de medicamentos, de alimentos, quizá no tanto porque ya no es el tema, y por eso que necesitan apretar más la economía. Ya no es el tema la escasez de alimentos. Y el presidente ha ido protegiendo el salario de los trabajadores y trabajadoras, aumentando cada día más. Pero de todas maneras estamos en este juego, en esta pulseta que es sumamente dolorosa para nuestro pueblo, es dramático, pero por encima de todas estas cosas está la defensa de la territorialidad, de la unidad, de la integración de toda Venezuela, en cambio de la oposición que quiere entregar los recursos estratégicos, quiere entregar incluso esta parte de Venezuela que está en una zona en reclamación con el imperio inglés, que es otra historia para contar, que es el territorio de Esequibo. Entonces, todo esto es parte de una negociación de una derecha que no se resigna a haber perdido el poder durante estos 20 años. ¿Y cómo lo quieren recuperar? A través de la violencia. Como no pudieron en lo interno, con sus propios grupos organizativos, porque la paz del pueblo venezolano derrotó aquellas intenciones del año 2014, 2016. Entonces necesitan un ejército interventor, colombiano, norteamericano, para que venga a hacerle frente a la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La situación es complicada, es delicada. Como le decía yo en mi observación anterior, hay gente que se está yendo de Venezuela. Ha habido una autocrítica, una reflexión al interior del gobierno, es decir, ha habido un replantearse de cómo se están manejando las cosas. ¿Qué se dice al interior del gobierno venezolano? Bueno, nosotros estamos en una guerra frontal. Nosotros hemos hecho, imagínate que lo que te comentaba, hasta 2013, 2014 teníamos los mejores índices, hemos construido casi vamos para los 3 millones de viviendas para la clase trabajadora, para el pueblo organizado, para las grandes mayorías de venezolanos y venezolanas. El acceso a la educación, se crearon más de 40 universidades. O sea, ¿cuál es la autocrítica nuestra? Bueno, en este momento no se puede hacer una autocrítica sin considerar la amenaza externa tan feroz y tan voraz que nosotros tenemos. Un bloqueo financiero que ya lo pensó el comandante Chávez hace años atrás cuando dijo: tenemos que volver a traer los recursos económicos nuestros que están manejados en la banca internacional. Y no lo pensó por Venezuela nada más.
él ideó una nueva arquitectura financiera para toda la región. Dijo, vamos a crear un Banco del Sur, vamos a traer nuestras reservas a este Banco del Sur, un Banco del Alba, toda una arquitectura para que nosotros no dependiéramos financieramente, porque esto es cortarte el tubo de oxígeno. Cuando te cortan los recursos estratégicos, dependemos del dólar. Nosotros cambiamos parte de estas reservas en oro, pero bueno, Inglaterra, cual patrón del fondo, se queda con los recursos de oro de Venezuela. Entonces, esto es un asalto a mano armada, brutalmente mediatizado además, sin ningún mínimo de vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que los Estados Unidos decidan qué hacer con nuestros recursos financieros? Y deciden seguir bloqueando y seguir asfixiando hasta que el pueblo se logre una conmoción que derroque al presidente. Pero en el manejo de la economía venezolana demostramos que era posible, y por esa demostración es que van contra nosotros y va el mundo entero contra nosotros. Gracias a que existen dos grandes potencias en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no se produjo una intervención en ese mismo minuto. Rusia y es China y más el resto de los países, más de 148 países que detienen esta intervención inmediata. Pero bueno, nosotros pudiésemos tener cualquier cantidad de errores igualito que tienen todos los países del planeta, incluyendo los Estados Unidos. Pero eso no significa que nosotros tengamos una presión como la que se está enfrentando, como la que está enfrentando Venezuela en este minuto. No hay ninguna justificación ni política ni económica para llevar a Venezuela al borde del abismo, al borde de una guerra que nosotros estamos frenando en el ámbito internacional, que tiene que ser un vuelco descomunal en lo internacional para que esta guerra pueda frenarse, porque hoy amanecimos con otra lectura. Hay países europeos que se sumaron entonces a esta presión internacional a reconocer a un presidente autoproclamado. Esto es una intención de golpe, pero frontal contra nuestro país. O sea, no es posible que nos pongan a nosotros a decidir entre la independencia y la soberanía y el suministro de estas riquezas que nos pertenecen, que le pertenecen a los venezolanos y venezolanas y a su gobierno constitucionalmente elegido. Embajadora, la última. ¿Por dónde va la salida? El diálogo entre el oficialismo y la oposición en Venezuela se hace difícil. No hay ese diálogo entre este diputado Guaidó, ¿no es cierto?, y el presidente Maduro. Pese a que el presidente Maduro ha expresado muchas veces que tiene toda la predisposición de entablar un diálogo y llegar a acuerdos políticos necesarios para superar esta crisis. El presidente Nicolás Maduro ha estado abierto desde el principio al diálogo, desde el momento de la llegada de él a la presidencia de la República, elegido democráticamente, ha abierto las puertas del diálogo, ha insistido en el diálogo porque sabemos que la otra salida es la destrucción. Es la destrucción del país. Nosotros no vamos a permitir las presiones que plantean y que pretenden estos países imperiales de decirnos o van a unas elecciones generales o no hay diálogo. ¿Sabes? No podemos permitirlo, es una imposición, esto es una dictadura de estos países del mundo contra un país pequeño y modesto que está forjando su propio futuro, su propio camino. Entonces, hay la posibilidad y la disposición de abrir una mesa de diálogo, pero no sin ningún condicionamiento, no puede existir eso. Si nosotros permitimos esto, se nos viene de nuevo el siglo XIX, ni siquiera el siglo XX, sobre nuestros países de América Latina. Nosotros no podemos permitir que nuevamente se nos domine a través de las cañoneras. No se nos puede obligar a nuestros países a razonar a partir del propio razonamiento imperial que hace los Estados Unidos desde su lógica de apoderarse de las riquezas estratégicas de nuestros países. No lo podemos permitir, y en Venezuela está esta trinchera en este momento abierta para toda Latinoamérica. Tienen que tomar decisión los países latinoamericanos, los pueblos latinoamericanos, porque sus gobiernos, casi todos estos gobiernos de la región que forman parte del Cartel de Lima, han optado por una intervención armada en Venezuela, porque sabemos que una intervención humanitaria es la fachada que utilizan para bombardear un país y destruir absolutamente toda su sociedad. General, ¿qué papel juega Colombia en todo esto, en este momento que pasa Venezuela? ¿Y cómo los Estados Unidos cómo es la estrategia de los Estados Unidos de intervenir los países?
Bueno, en la antigüedad, Lorena, y es bueno que entienda la gente que nos está viendo en este momento, los imperios entraban consejeros directamente. Países que ambicionaban territorio, ya sea por sus riquezas o por sus áreas estratégicas, directamente los imponían las armas. Buscaban un objetivo banal, un justificativo estúpido, y entraban. Hoy son más sutiles. Entonces hoy han establecido la guerra de cuarta generación, que es una guerra sutil, manejada muy bien por los medios de comunicación a nivel internacional, para justificar todos sus pasos. Pero a grandes rasgos es importante que el público que nos está escuchando entienda cuáles son las bases de la agresión imperial. Primero, ellos crean la pobreza. Y eso no muestran al mundo. Esto es muy importante. O sea, ellos crean la pobreza absoluta. O sea, ¿a través de qué? Por eso Venezuela es el mejor ejemplo para explicar cómo son las políticas y estrategias y las acciones del imperio. Entonces lo han bloqueado económicamente. ¿Qué es lo más dramático en este bloqueo económico? Que su dinero que está en la banca internacional no puede usar Venezuela. Y cuidado que utilice el falso presidente. Bueno, eso es lo que quieren, ¿no? Claro, pero escúcheme. Entonces, la primera fase es crear la pobreza. Para crear internamente... una convulsión. Claro, la incertidumbre primero. O sea, son varias fases en todo este operativo, donde van creando la desazón y van captando a los primeros que se desanilean. Van captando a esos líderes que van a darse la vuelta. Y les van ofreciendo dinero, les van ofreciendo posiciones, todo. Entonces ellos crean el caos. Después de esta primera fase, van a crear los muertos. Ellos mismos crean las convulsiones internas. Ellos mismos tienen aparatos dirigidos. Ellos mismos tienen francotiradores. Ellos mismos tienen una serie de... Aquí ocurrió algo muy interesante en la Calancha. El muerto de la Calancha, cuando la muchedumbre estaba atacando el liceo militar en Sucre, resulta que el muerto tuvo un tiro por la espalda. Y le acusan al ejército. ¿Cómo salió el disparo? Dio la vuelta y después le dio en la espalda. Entonces, ¿quién creó el muerto? Entonces ellos empiezan a crear los muertos, la convulsión, etcétera, etcétera. Esta es la segunda fase. Y la tercera fase, cuando ya han deteriorado, han indispuesto a ese país, y han manejado mediáticamente muy bien la comunicación, en la que, ¿qué dice, por ejemplo, el común latinoamericano? Es que estos tienen que irse. Están hurgando los basureros, los venezolanos. Ellos mismos están creando la gente masiva que sale de Venezuela. ¿Cuánto estarán pagando? ¿Cuánto estarán moviendo? ¿Cuánta gente estará liderizando esos grupos? Entonces, finalmente, van a crear el caballo de Troya. ¿Qué es el caballo de Troya? Van a meter la ayuda humanitaria. En la ayuda humanitaria van a entrar los mercenarios. Porque hoy en día el imperialismo está manejando muy bien los mercenarios. Siria está impregnado de grupos de mercenarios, pagados por Inglaterra, pagados por Estados Unidos, pagados por Francia. Entonces, finalmente les van a meter el caballo. Cuando terminen de indisponer el país, van a entrar los cascos azules. Pero eso no van a entrar los... No, pero lo que yo digo que esta es la planificación. Sí. Para que entren los pacificadores. Entonces, antes, en la antigüedad, cuando entraban los ejércitos imperiales, el pueblo se agarraba, se amarraba, mascaba de Dios y comenzaba la insurrección.
Entonces, eso ya han visto mal, eso ya lo han mejorado. Ahora son más sutiles. Entonces, ahora van a entrar de pacificadores. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué quieren buscar con los pacificadores? Que los aplaudan. El minuto que entren los cascos azules, el petróleo ya está saliendo a otro lado, el dinero ya está saliendo para otro lado. Entonces, eso es lo que tiene que entender el pueblo. Lo hemos explicado a muy grandes rasgos. Claro, claro que sí. ¿No es cierto? Pero es fundamental que entiendan cómo crean y convulsionan internamente. El problema es interno. Y lo que muestran al mundo es abuso, lo que está pasando en Nicaragua, muertos, el abuso de la policía, el abuso de la represión de un gobierno totalitario, de un gobierno dictatorial, etcétera, etcétera, cuando son ellos los que crean la convulsión, los muertos, los heridos, ellos son los que crean. Entonces el pueblo tiene que entender bien cuáles son estas 4 fases. Y ante cada fase, ¿qué tenemos que hacer? Porque ¿cuál es el problema de nosotros? No entendemos bien cómo actúa. Sun Tzu decía hace 500 años, ¿no? Si quieres manejar un conflicto, primero tienes que conocer bien al adversario. Y después conocerte bien a ti mismo. De 100 batallas, 50 las vas a ganar si te conoces bien a ti mismo. Y 50 si conoces bien al enemigo o al opositor. Entonces, en esa dimensión, creo yo que estos escenarios, Lorena, son muy ilustrativos. ¿Por qué? Porque hay que explicar cuáles son las... y cuál es el papel de la guerra mediática. Claro, controlar la opinión pública, ¿no? Claro, o sea, apuntalan ahí. Sí, la primera guerra o sea, no es decidida... casualidad que viene un efecto convulsivo en un país y automáticamente los medios ya saben, ya tienen imágenes anteladas, ya tienen todo el montaje. Bien. Y qué casualidad que eso sale. Dice que la primera guerra que se libra es en la mente y la primera víctima es la verdad. Entonces hay una mentira dando vueltas por todas partes, ¿no? Manejada por los medios de comunicación que controlan, ¿no? Y la estrategia que utilizan los medios de comunicación, mentir lo más cerca de la verdad. Y mentir seguido hasta que la mentira se haga verdad. Bien, tengo que irme a la pausa. Luego venimos con el embajador de Nicaragua y el embajador de Rusia respectivamente para que nos den sus opiniones a propósito de esto que se vive en Venezuela estos últimos días y que por supuesto a todos los latinoamericanos nos duele. Bien, tengo pocos minutos ya de programa, pero quiero tomarles la palabra al embajador de Nicaragua, al embajador de Rusia. Embajador, hay una iniciativa de México y de Uruguay de propiciar un diálogo para ver cómo los latinoamericanos, los países que quieran, por supuesto, pueden ayudar a Venezuela. ¿Qué me dice? Yo creo que iniciativa la que está desarrollando el gobierno, y yo diría el pueblo mexicano, así igual, digamos, como Uruguay y está sumado Bolivia, son ventanas para la paz, ¿verdad? Porque nosotros somos amantes de la paz, somos amantes de la vida. Es decir, si hay una cosa, digamos, que entiendo es lo que explica, digamos, estas posiciones de abrir ventanas, abrir las veredas para la paz, es, digamos, por lo que hace nuestro gobierno. Es decir, ya que ya explicaba, pues, millones de viviendas. En Nicaragua no se dice lo que hace nuestro gobierno, se dice lo que ellos consideran que es malo. Y lo que nosotros hemos hecho es justicia social, devolución de derechos de la gente, del pueblo. Es decir, lo que los gobiernos neoliberales, el imperio nos truncó, nuestro desarrollo, nuestro gobierno, el presidente Daniel Ortega ha encabezado, digamos, una cantidad de programas sociales que benefician directamente a los pueblos. Basta decir, Lorena, Daniel Ortega sacó de la pobreza, cuando nos dejaron los gobiernos neoliberales, del 48%, lo llevamos al 24%. Lo de abril nos lo montaron, financiado. Y esta cosa, digamos, este muchacho que está ahí, pues, en Venezuela, que se autoproclama, pues, ese fue formado por los Estados Unidos. Revisen. Sí, en ¿dónde fue que el currículum de él no es que es un don nadie?
así lo quieren vender, pero ese es un terrorista, es un alfil del imperio norteamericano que cumple su mandato para destruir a su pueblo. Lamentablemente existen los Pelele, le llamó el general de hombres y mujeres libres Augusto César Sandino, es decir, gente que doblega la cerviz. Entonces, yo creo y confío mucho, digamos, en que el pueblo venezolano va a vencer esta nueva andanada, a como lo venció Nicaragua. Cuba nos ha enseñado mucho. Recuerda que nos han ubicado en esta trilogía, este señor Bolton, ¿no? Bolton. Ubica pues a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Dice. Así es. Porque para ellos nosotros somos los malos. Los malos de la película. De la película. Entonces, yo tengo plena confianza, absoluta confianza, digamos, porque Chávez sembró y va a cosechar victoria. Esa defensa y esa soberanía del territorio, ¿no? Embajador, ¿qué se está pensando en Rusia para colaborar a Venezuela en estos momentos? Sí, vemos en las acciones descaradas de Washington un nuevo testimonio del desprecio total hacia las normas y principios del derecho internacional, un intento de desempeñar el papel de juez impostor de los destinos de otros pueblos. Es evidente el deseo de convertir a Venezuela en un nuevo escenario para aplicar recetas probadas para cambiar gobiernos indeseables, pero la posición muy concreta y muy segura de Rusia es que la tarea de la comunidad internacional consiste en ayudar a diversas fuerzas políticas de Venezuela que priorizan los intereses nacionales al llegar al entendimiento mutuo. Y Rusia está dispuesta a cooperar en esto con todos los estados que comparten estos objetivos. Esta visión. Bien, yo les voy a pedir el desafío para Venezuela en este tiempo, en estos minutos. Cortito, por favor, embajadora, le suplico. Ya no tengo más tiempo, voy a leer algunos WhatsApps también de la gente que está viendo el programa. El desafío de Venezuela en este momento. Bueno, nuestro desafío es lograr la paz, lograr que se mantenga, se sostenga la paz, con independencia, con soberanía, en la reafirmación y el reconocimiento de todo el planeta entero de nuestra necesidad, de la necesidad que tienen los pueblos del mundo de autodeterminarse y que respeten el derecho internacional, que no se vuelva trizas este orden internacional como lo conocemos hasta el momento, porque ahora en este episodio de Venezuela se han violado todas las leyes, todo el derecho internacional y toda la política internacional como la habíamos concebido, aunque precariamente desde Naciones Unidas, pero bueno, ahora todo está debajo de la mesa, todo está en juego. Hemos visto en el Consejo de Seguridad, ¿no?, lo que ha pasado, ¿no? Al final no ha quedado nada, no se ha dicho nada. Entonces, bueno, nuestro desafío es esto, hacer valer la voz del pueblo venezolano por encima de estos intereses guerreristas de los Estados Unidos y sus aliados. General, ¿qué me dice usted? ¿Cuál es el desafío de Venezuela en este tiempo? No, el desafío de Venezuela es defender soberanía, por sobre todas las cosas. Y creo que en eso está Venezuela. Hemos escuchado mucho los discursos de militares, por ejemplo, en Venezuela, hablando con su gente. Entonces, creo que hay una conciencia, hay una formación. Están firmemente formados ideológica y políticamente en sus preceptos. Para defender su Son dignos descendientes de Bolívar, de Chávez, etc. Entonces, creo que están capacitados. Para defender. Y nosotros, el resto de América, lo mínimo que tenemos que hacer es apoyar con todo, donde estemos, y mostrarles nuestra solidaridad, nuestro aprecio, nuestro respeto, pero más que todo a un pueblo de Bolívar, nuestra admiración eterna, y siempre estaremos con Venezuela. Embajador, el desafío para Venezuela. La paz. La paz. Y va a triunfar. Va a triunfar. Embajador. Estoy seguro que Venezuela va a ganar y va a presentar que el imperio norteamericano no es tan poderoso como antes. Hay varios ejemplos en Siria, en Libia, en otros países donde intentaron organizar golpes de Estado, invadir, pero no ganó. Y Venezuela también. ¿Y el desafío cuál sería para Venezuela en este tiempo? Venezuela va a
seguir su desarrollo independiente y soberano. Bien, voy a leer algunos WhatsApps de la gente que se está comunicando con nosotros. Nos dicen, otra cosa es vivir en este momento en Venezuela. 1 de cada 10 bolivianos está con Maduro y, por supuesto, los apoyamos en lo que están haciendo. Total apoyo a la moción del general Tatiana de la Fuente. Ayer Cuba, hoy Venezuela, mañana Bolivia. Defendamos el pueblo bolivariano. No dejemos que se apoderen de la dignidad bolivariana, es otro de los WhatsApps. Desde Puerto Suárez, un saludo, su amigo y seguidor Simons William Durán Blacut. Un cariñoso abrazo que también nos manda aquí al programa. Casi no lo sabe lo que pasa, estos señores no saben lo que pasa en Venezuela. Yo viví en carne propia lo que pasa en ese país. Hay muchos muertos y presos por solo pensar diferente y su gente está escapando de Venezuela. Otro WhatsApp, dicen, ustedes hablan porque parece que no ven la realidad del pueblo venezolano y eso pasa cuando se agarran el poder a cualquier costa, como está pasando en Bolivia, dice otro WhatsApp. Estados Unidos, el pirata de siempre, dice otro WhatsApp. El mundo cifra esperanzas de mejores días cuando Rusia, China y otros países frenen a este macabro estado. Me gusta su programa por ser muy real y con opiniones lógicas, Luis Salazar. La hermana República de Venezuela ha sido víctima sistemáticamente de la agresión política, económica y mediática por parte del imperio norteamericano. No permitamos que sea víctima de una intervención militar debido a la guerra geopolítica, por haber contribuido a crear bloques latinoamericanos antiimperialistas y por apropiarse de sus ingentes recursos naturales. Esas son algunas de las comunicaciones que tenemos aquí en el programa. Quiero agradecerles, general de la Fuente, muchas gracias por estar aquí. Embajadora, muchísimas gracias y que de verdad Venezuela encuentre mejores días en los próximos días, por supuesto, y en las próximas horas, que se llegue al diálogo, al entendimiento y que baje la tensión en Venezuela. Ese es nuestro deseo. Igual nuestro. Embajador, muchas gracias por acompañarnos. Embajador, a usted también, muchas gracias por acompañarnos y ha sido un gusto, un placer hablar de otros temas, de estos temas que también corresponden a la geopolítica latinoamericana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Permiso.